Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Analía García, expresidenta de esta sociedad. Y la verdad que creo que con todos los internistas que formamos parte de la sociedad compartimos el mismo sentimiento de poder volver a la presencialidad, de compartir abrazos. Quiero destacar la presencia del doctor Argente, el doctor Álvarez, Lucio Criado, un amigo de la SAM, que hoy nos acompaña. Bueno, sin ir más lejos, porque el tiempo apremia, yo quiero agradecer puntualmente a mi compañero de charla, el doctor Santiago de Loredo, y por supuesto a AstraZeneca, que nos acompaña en esta tarde, acompañándonos monetariamente, pero sobre todo quiero destacar tener el valor de convocarnos a nosotros los clínicos para poder hablar de distintos temas, entre ellos la diabetes. Bueno, Santiago es un internista más, y de eso doy fe porque me tocó a mí tomar el examen de medicina interna. Es experto en diabetes, es el jefe del servicio de diabetes y nutrición del hospital privado, es docente de la Universidad del Hospital Privado, bueno, docente de la diplomatura de diabetes, así que un gusto. Muchas gracias, Anita. Bueno, a mí me toca presentar una grosa, la verdad que todos ustedes la conocen mucho. Ella, bueno, su currículum es bastante extenso. Es también especialista en medicina interna y en terapia intensiva, es docente de la Cátedra de Clínica Médica, miembro del Consejo Académico, de la Secretaría de Graduados en la UNC, es expresidenta de esta misma sociedad y es staff del Servicio de Clínica Médica en el Sanatorio Allende y es jefa de terapia intensiva del Hospital Misericordia. Me sumo también a los agradecimientos de Ana, a la sociedad, a la presidenta, a la doctora Kaplan, que también gentilmente me ha invitado a esto. Gracias. Y a Laboratorios AstraZeneca, que bueno, nos hace posible también estar un ratito acá. La idea es que hagamos algo dinámico, algo corto, y vamos a dar un pantallazo un poquito de lo que fue todo esto de COVID y diabetes, y mezclado con lo que es enfermedad renal y cardiovascular. Estos son un poquito los conflictos de intereses que tenemos, como es algo de industria, y pasamos un poquito a lo que es el temario, que lo va a presentar Anita. Bueno, como ven, COVID y diabetes, enfermedad renal cardiovascular, qué dicen las guías y las recomendaciones prácticas de la dapagliflozina. Muy bien. Bueno, COVID y diabetes. A ver, todos ustedes son médicos clínicos, han estado en la trinchera, han estado en el consultorio, han estado en el internado, y la verdad que la diabetes fue algo que el COVID exacerbó mucho. Hoy sabemos, porque está muy estudiado y hay muchas publicaciones, muchos estudios ongoing, en el cual el COVID no solo es una enfermedad respiratoria, sino que es una enfermedad sistémica, y específicamente a nivel del páncreas lo ataca directamente. A ver, el páncreas, como la mayoría de los órganos que tenemos, tiene receptores en donde el virus del COVID ingresa, y el propio virus produce diabetes, independientemente de que estamos ante también una enfermedad que afecta muchísimas vías, y ustedes lo saben, todos los días aprendemos más de COVID, todos los días estamos leyendo cosas nuevas, y parte del tratamiento del COVID, que son los esteroides, también exacerba muchísimo la hiperglucemia. Pero fíjense en este estudio, este es un estudio muy grande, muy importante, en donde se hizo un seguimiento de los pacientes con COVID versus pacientes con infecciones respiratorias agudas altas. Fíjense cómo el COVID aumenta, o al menos en esta descripción, pero esto es algo que lo hemos visto muchísimo, aumenta hasta casi un 30% el diagnóstico de diabetes en el seguimiento de los pacientes con COVID. Entonces, realmente, el COVID no solo afecta a muchísimas especialidades. Los cardiólogos lo saben muy bien, los nefrólogos lo tienen súper en cuenta, los clínicos somos lo que vemos todo en el internado, pero sí sabemos que es un virus que produce diabetes y aumenta muchísimo las complicaciones en los pacientes con diabetes. Así que, Ana, contanos un poco de qué pasa en la enfermedad renal y COVID. Bueno, como ustedes saben,
enfermedad renal, COVID y diabetes, ¿no? La diabetes, un gran porcentaje de pacientes van a tener enfermedad renal y ya es archiconocido. Y bueno, el virus obviamente que incrementó mucho más, teniendo un amplio espectro a nivel de las funciones del riñón, atacando las diversas estructuras. Todos sabemos que la prevalencia es altísima en enfermedad renal. La diabetes es una de las principales causas. Si uno va a cualquiera de los servicios de hemodiálisis de nuestras instituciones, la mitad de los pacientes que están sentados en la silla de diálisis son diabéticos. Y obviamente que con COVID se incrementó mucho más. En terapia intensiva, los pacientes con distrés sufrieron la gran mayoría fallo renal y diálisis, no daban abasto las máquinas de diálisis realmente. Todo este tiempo de pandemia hablamos mucho de las tormentas de citoquinas, que fueron muy reconocidas a diferentes estructuras del riñón, provocando inflamación, trombosis, diferentes niveles del riñón. A nivel de las plaquetas, a nivel del podocito, con la pérdida de proteínas y demás. ¿Qué quiero destacar con todo esto? Estamos en unas jornadas nuestras de medicina interna y todos estos pacientes nos llegan a nosotros. Entonces es muy importante que todos los internistas que atendemos pacientes diabéticos y no diabéticos, pero sobre todo los diabéticos, estemos presentes, tengamos presente la pesquisa del fallo renal que puede provocar la diabetes en sí, ¿no? Como lo veremos pronto, a nivel cardiovascular, a nivel renal, son los dos órganos que se afectan con la diabetes. Y COVID se suma. Entonces, es muy importante que los clínicos los de atención primaria, bueno, tengamos presente esto, pensar en estimar la tasa de filtrado glomerular y el daño renal a partir de la albuminuria y, bueno, combinar estos dos laboratorios para poder estimar el riesgo de enfermedad renal, que tanto se sabe, pero nos quedamos siempre cortos en el tratamiento y así como hemos avanzado en muchas patologías, en la pesquisa de diagnóstico y en los tratamientos, en la enfermedad renal, la verdad que vamos muy atrasados. Así es. Bueno, ahora los nefrólogos están muy contentos con estas nuevas drogas, porque realmente ahora tiene una herramienta, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, también quiero, y el siguiente tema que vamos a tocar es la enfermedad cardiovascular. Ahora, hace ya unos años, las guías en diabetes a nivel mundial, desde el 2019, han cambiado muchísimo. Y ahora no hablamos tanto de diabetes, sino hablamos de todo lo que es lo cardiorreno-metabólico, porque está todo mezclado. Es todo parte de lo mismo. Ya no hablamos de diabetes por un lado, de enfermedad renal por otro, o de enfermedad cardiovascular. Sí sabemos que nuestros pacientes, los pacientes con diabetes, principalmente mueren de enfermedad cardiovascular. Más del 50% mueren por enfermedades cardiovasculares y es todo un mismo combo de la parte cardiorreno-metabólica. Como armamos un poco esto también de mezclado y hablando de esto del COVID, que es algo que creíamos que íbamos a salir tal vez más rápido, pero lo seguimos teniendo, lo seguimos estando, ojalá que no sigan viniendo olas o virus mutados. Pero el aparato cardiovascular en las personas con diabetes también tuvo un importante impacto, principalmente de la mano de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, junto con la diabetes, sabemos que es una muy mala combinación. El paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca tiene una expectativa de vida muy corta. Algunos estudios dicen de que a 5 años la mortalidad sería alrededor del 80%, sobre todo cuando hay internaciones por insuficiencia cardíaca. La internación por insuficiencia cardíaca aumenta muchísimo la mortalidad. Sabemos también que el virus del COVID afecta al páncreas, como ya lo dijimos, y también afecta al corazón, porque tiene receptores también propios, los receptores AC2, que son donde el virus tiene un enganche directo, que está a nivel cardíaco, que está a nivel pancreático, que está a nivel renal, y se exacerba muchísimo la insuficiencia cardíaca en los pacientes con COVID. De hecho, sabemos que la insuficiencia cardíaca
es un factor que aumenta mucho la mortalidad en cualquier persona con insuficiencia cardíaca. De hecho, aumenta hasta un 80% la mortalidad. Un paciente que está internado con insuficiencia cardíaca por COVID versus el que no tiene insuficiencia cardíaca. Y si a esto le sumamos diabetes, aumenta mucho más el riesgo. Entonces, es lo que venimos hablando y la idea de esto es mostrar cómo todo lo cardiorreno-metabólico se ha exacerbado muchísimo con el COVID. Seguimos aprendiendo de COVID y de diabetes y hay muchísimos estudios ongoing en donde todavía no se sabe si esta afección directa del virus a nivel pancreático, que es la que produce diabetes, va a ser algo permanente o tal vez no lo sea. Por el momento lo que viene siendo y lo que se ve en los estudios es que sí, pero tal vez pueda ser algo temporario. No lo sabemos y faltan años para esto. Tenemos 2-3 años de COVID encima, así que habrá que ver qué dicen los estudios de seguimiento, pero es lo que estamos viendo y el aumento de la cantidad de diabetes, los consultorios de diabetes de todo el mundo están realmente explotados de pacientes nuevos y de nuevos diagnósticos con todos estos pacientes que han tenido COVID. Contanos, Ana, un poquito de esto de las guías, cómo han ido cambiando las guías, qué dicen ahora las guías. Como yo había mencionado hace un ratito, las guías desde el año 2019 vienen cambiando mucho. Ya deja de ser, las guías en diabetes dejan de tener una visión glucocéntrica para tener un poquito una visión más global, porque la verdad y la realidad es que tratando la diabetes, haciendo una visión glucocéntrica, nunca se ha podido disminuir la mortalidad. Sí sabemos que el tratamiento de la hiperglucemia disminuye las complicaciones microvasculares, pero no así las macro. Entonces, en los últimos años, con las últimas drogas nuevas que han salido, las guías han cambiado y ahora Ana nos va a contar un poquito de esto. Perfecto. Bueno, obviamente nuestra Sociedad Argentina de Diabetes, en conjunto con la SAC y la FAC, nos orientan inicialmente, obviamente, el manejo de la hiperglucemia en pacientes diabéticos y de la arteriosclerosis. Siempre modificando primeramente el estilo de vida, bajando de peso, actividad física, la dieta. Pero bueno, en no quedarse en la inercia médica, de no tratar a priori cuando vemos una hemoglobina glicosilada que está alterada. Y empezar rápidamente con la monodroga, cuando es menos de 7, metformina siempre a la cabeza, pero siempre, como dice la guía, considerar precozmente la utilización de fármacos que tengan beneficios cardiovasculares, como son los inhibidores SGLT2 o los GLP-1. Bueno, si el paciente obviamente se lo revalúan los 3 meses, siempre si no mejora a los 3 meses tenemos que pasar ya a terapia dual, metformina más las drogas que nombramos. Obviamente también se pueden nombrar, hay que utilizar el IDPP4, las TZD, que son drogas que hay que tener mucho cuidado en pacientes cardiovasculares. Y la sulfonilurea, que hasta hace poco veíamos en los hospitales nuestros públicos, la glibenclamida, que bueno, obviamente está en desuso. Si el paciente tiene una hemoglobina de más de 7, menos de 9, usar terapia dual de inicio, metformina más los inhibidores o los análogos GLP-1. Y si no mejora, ir directamente a la terapia triple, siempre 3 meses de diferencia, pero siempre considerando los fármacos que están avalados que ya tienen evidencia de mejora en lo cardiovascular. Bueno, los estándares de cuidados en diabetes, ya en pacientes con la enfermedad cardiovascular establecida y, bueno, o pacientes de alto riesgo cardiovascular o de enfermedad renal crónica, ya los aconsejan siempre empezar con este tipo de drogas. No vamos a ser redundantes, pero... Muy bien, sí, yo quería hacer el comentario final de esto, que las guías, este es un extracto de la guía de la Sociedad Americana de Diabetes junto a la Sociedad Europea de Diabetes, y una de las cosas más interesantes que han salido en los últimos años
es que ahora nos dice que hay una palabra clave acá, que es la palabra independientemente. O sea, si nuestro paciente tiene alto riesgo cardiovascular, como yo les había dicho al principio, nuestros pacientes mueren de enfermedad cardiovascular, la gran mayoría de ellos. Entonces, las guías han cambiado y dejaron de ser glucocéntricas en el hecho de que ahora nos dice que independientemente de la hemoglobina glicosilada que el paciente tenga o el objetivo que nos planteemos, deberíamos utilizar alguno de estos dos grupos farmacológicos que son modificadores de enfermedad. Los inhibidores de la SGLT2 o los análogos del receptor de GLP-1 han demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular. Los pacientes significativamente mueren menos y tienen menos eventos cardiovasculares graves, severos, si vamos a endpoints fuertes, como son infarto agudo de miocardio, ACV no fatal o muerte cardiovascular. Entonces, creo que el cambio de paradigma que ha habido en el tratamiento de la diabetes es justamente este, no fijarnos solamente en la hemoglobina glicosilada, sino tratar de intervenir en aquel paciente de alto riesgo o que ya ha tenido algún evento cardiovascular importante para evitar que vuelva a tener otro o para evitar la mortalidad. Ese es el cambio que ha tenido todas las guías a nivel mundial, incluida, como presentó recién Ana, la Sociedad Argentina de Diabetes, junto con la Sociedad Argentina de Cardiología, se han puesto de acuerdo también para modificar las guías y dejar de ser específicamente glucocéntricas para empezar a disminuir el riesgo cardiovascular y la mortalidad de las personas con diabetes. Bien, y finalmente en estos minutos que nos quedan vamos a hablar un poquito de dapagliflozina. Dapagliflozina es un inhibidor de la SGLT2, es un fármaco que actúa principalmente a nivel renal, produciendo glucosuria, pero no solo esto hace de que mejore la glucosa, porque el paciente elimina glucosa por orina, es el único fármaco que es independiente de la insulina, nada tiene que ver con la insulina, es la única droga en diabetes que es así, sino que además tiene un gran beneficio a nivel cardiovascular y a nivel renal, que es un poquito lo que le vamos a mostrar ahora. Este estudio lo vamos a mostrar, bueno, lo va a presentar Ana, pero es lo último que ha salido, ha estado publicado hace poquitos meses y ha sido presentado no solo en todo el mundo, sino también a nivel local y ha hecho que las guías cambien. Y acá es donde los cardiólogos y los nefrólogos, o los que hacen cardiología y nefrología, están bastante entusiasmados porque después de muchos años finalmente tienen una droga que modifica la enfermedad renal y modifica la enfermedad cardiovascular. Así es. Desde el estudio renal se publicó en el 2005-2004 con los sartán versus placebo, ¿sí? Bien digo, donde habían mejorado la tasa de filtrado glomerular en un 16%. Hasta la fecha no había nada nuevo, hasta el advenimiento de estas drogas. La verdad que cuando charlamos con los nefrólogos están enloquecidos realmente. Bueno, y surge el DAPA-CKD, que recluta buena cantidad de pacientes, 4.000 y alguno más. Y bueno, la verdad que estaba planificado para 4 años y a los 2 años y 4 meses se suspendió por el gran beneficio que arrojó, ¿no? Disminuye, bueno, en el compuesto, el outcome compuesto de mejorar la tasa de filtrado glomerular y albuminuria, disminuye el riesgo relativo en 36, así como en la muerte cardiovascular, 50% en pacientes sin diabetes. Lo beneficioso de este estudio es que no solo incluyeron pacientes diabéticos, sino también no diabéticos, pacientes con glomerulopatías no diabéticas de causa inmunológica y demás. Un 16% fueron pacientes con glomerulopatías IgA. Así que están enloquecidos realmente los nefrólogos por esta nueva droga. Y todo esto no fue solo, si bien, a ver, los estudios con los inhibidores del SGLT2 hay una serie grande de estudios. Los primeros que salieron fueron de diabetes específicamente, que fueron para demostrar que la droga no era cardiotóxica y todo lo contrario, demostró beneficio cardiovascular. Esos fueron los primeros estudios que salieron.
con los inhibidores del SGLT2 y después en todos los estudios tenían endpoints secundarios, que eran los endpoints renales y los endpoints cardiovasculares, y a raíz de eso se empezó a estudiar específicamente en riñón y corazón. Como decía Ana, este es el CKD, el DAPA-CKD, que fue específicamente de riñón, donde demostró este endpoint compuesto que no solo mejora, disminuye la microalbuminuria, sino que también mejora el filtrado glomerular, o mejor dicho, y dicho de otra manera, frena el deterioro glomerular renal que tienen todos los pacientes por edad y sobre todo por diabetes. Fíjense cómo entre un 36 y un 50% en pacientes con o sin diabetes. Eso fue el endpoint primario de este estudio, y como un endpoint secundario se hizo lo que es el criterio de evaluación secundario, en este caso, que vemos que tiene casi un 30% de disminución de riesgo relativo. Esto era hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. También hay muchos estudios con inhibidores del SGLT2, específicamente en insuficiencia cardíaca. El estudio se llama DAPA-HF, de Heart Failure, en donde mostró también un 30% de disminución de internación por insuficiencia cardíaca en los pacientes con o sin diabetes. Entonces, una de las cosas importantes es que si bien estas drogas nacieron para el tratamiento de la diabetes, hoy se utilizan muchísimo para el control de los pacientes con insuficiencia cardíaca, principalmente con fracción de desacción reducida por debajo del 40%, pero ya están los estudios, esto, bueno, no podemos mostrar placas porque no está autorizado todavía en nuestro país, pero sí lo podemos mencionar en fracción de desacción discretamente disminuida o normal, o sea, entre 40 y 50 o más de 50, y también ha habido beneficio de disminución de internación por insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes que tienen una internación por insuficiencia cardíaca disminuye mucho la expectativa de vida. Fíjense, después de la primera insuficiencia cardíaca, la tasa media de supervivencia disminuye a 2.6 años, después de la segunda, la tercera, no sé si se llega a ver por tanta luz que hay, pero a mayor cantidad de internaciones por insuficiencia cardíaca aumenta muchísimo la mortalidad, o visto de otra manera, disminuye muchísimo la sobrevida de los pacientes con o sin diabetes, y cualquiera de ustedes que haga cardiología o esté en una terapia o esté en una unidad cardiovascular lo sabe muy bien de la pobre sobrevida que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca después de una internación. Justamente estas drogas un poco lo que hacen es disminuir alrededor de un 30% la probabilidad de internación por insuficiencia cardíaca, por lo cual aumenta la sobrevida de los pacientes al mejorar la insuficiencia cardíaca, y de hecho estas drogas ya están en las guías europeas y las guías americanas de cardiología, no solo de diabetes, como indicación clase 1 para los pacientes con insuficiencia cardíaca, y uno de los pilares del combo de drogas que sabemos que se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ahora, como para hacer un resumen un poco de lo que se ha demostrado con este tipo de drogas a nivel global, es esto, ¿no? Casi un 40% de disminución de riesgo relativo en el objetivo compuesto primario, que es el que presentó Ana, que es más de un 50% de deterioro en la tasa de filtrado glomerular, que el paciente llegue a diálisis o que tenga muerte cardiovascular o renal. Hubo casi un 45% de disminución de riesgo en el objetivo renal puro, en donde se saca acá lo que es la muerte cardiovascular. Casi un 30%, como les mostré recién, de disminución de riesgo de internación por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Y un poco más de un 30% de disminución de mortalidad por cualquier causa. Y creo que esto es importantísimo también, porque acá se mezclan todos los tipos de muerte. A ver, esto es independiente de la diabetes, de la enfermedad renal, de la enfermedad cardiovascular, que haya un 30% de disminución de mortalidad por todas las causas, también hace y le da fuerza a estas drogas para que han sido drogas modificadoras de guías. Las guías en diabetes, en cardiología y en nefrología han cambiado con los estudios, todos estos estudios que han demostrado esta disminución tan importante de riesgo y de endpoint duro. Estamos hablando de mortalidad renal, cardiovascular, internación por insuficiencia cardíaca. Entonces, realmente son drogas que, si las comparamos con alguna otra droga que también hizo muchísimo ruido, lo podemos comparar con las estatinas o con los IECA. Realmente han tenido esa fuerza y ese impacto de que han cambiado guías y que son drogas ahora de indicación de clase 1 en muchísimas guías y en distintos tipos de enfermedades.
Si comparamos estas drogas un poquito con otros agentes orales, que somos los que utilizamos para el tratamiento de la diabetes, vemos cómo a nivel de hemoglobina y glicosilada, que sabíamos hay una reducción, también produce una discreta reducción de peso. Los pacientes bajan unos 2, 3, 4 kilos al eliminar calorías por orina. Disminuye discretamente, pero la disminuye de manera significativa la presión arterial, sobre todo presión arterial sistólica, y dijimos que su seguridad cardiovascular es favorable. Si hablamos de las drogas que siempre estuvieron en todas las guías, como son los inhibidores de la DPP-4, vemos que son neutrales en la mayoría de estos efectos, pero sí tienen la reducción en lo que es hemoglobina y glicosilada, y ni hablar de las sulfodrogas que hoy están relegadas en las guías, porque son y tienen demostrado cardiotoxicidad, muchas de ellas, incrementan el peso, incrementan presión arterial. Entonces, esto es un poco la comparación con lo que son agentes orales para el tratamiento de la diabetes. Y para ir cerrando, algunas indicaciones prácticas de esto. La dapagliflozina está indicada para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes de tipo 2 como complemento de dieta y ejercicio, que puede ser tanto en monoterapia como en combinación con cualquiera de las drogas o los fármacos, tanto orales como inyectables, que conocemos. También hace poco tiempo ha salido la indicación para insuficiencia cardíaca, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyacción reducida, sea que tenga o no tenga diabetes. Todavía no está en guías en pacientes con fracción de eyacción normal o conservada, pero como les digo, hay muchos estudios ya publicados y muchos ongoing que demuestran beneficios. Y finalmente, Ana, ¿nos querés contar la nueva indicación que esto tiene muy poquitos meses aprobado por ANMAT? Bueno, como veníamos hablando de la enfermedad renal crónica, independientemente de si es diabético o no, e insisto acá en los clínicos de pesquisarlo, ¿no? En nuestros consultorios, hacer la pesquisa en la tasa de filtrado glomerular estimada, lo hacemos con una creatinina, la edad y el género, suficiente. Bueno, no está avalado todavía en niños, faltan estudios, ni tampoco en embarazadas, y tampoco se recomienda ajustar dosis según edad de pacientes. Bueno, Ana, muchas gracias. Como para hacer un cierre y ya terminar, perdón que nos pasamos un par de minutos del tiempo que teníamos estipulado. El objetivo y la idea de esto y el mensaje que queremos dejar y que siempre dejamos con este tipo de drogas es, tenemos que pensar, y a mí siempre me pasa que yo pienso que el paciente que está sentado al frente puede ser mi padre, mi hermano, mi abuelo, mi tío. Entonces, tratamos de muchas veces elegir este tipo de drogas, lo que son las drogas modificadoras de enfermedad, porque además de mejorar, o en el caso mío, que yo veo específicamente paciente con diabetes, yo sé que estas drogas ayudan a mejorar la glucosa, lo mismo que puede hacer un inhibidor de la DPP-4, lo mismo que puede hacer una sulfodroga, pero utilizando los inhibidores de SGLT2 o también los análogos del receptor de GLP-1, disminuyo el riesgo cardiovascular de mis pacientes, disminuyo la mortalidad, y particularmente con este grupo de fármacos disminuimos la enfermedad renal y producimos un beneficio muy importante en lo que es enfermedad cardiovascular y sobre todo lo que es insuficiencia cardíaca. Sea que el paciente tenga o no tenga insuficiencia cardíaca, eso se vio en muchos estudios, también se disminuye la mortalidad, la internación por insuficiencia cardíaca en pacientes sin diagnóstico de insuficiencia cardíaca previo, porque sabemos que la diabetes, el paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes es una terrible y muy mala combinación para lo que es la sobrevida. En este resumen, como les digo, la dapagliflozina para el tratamiento de la diabetes tipo 2, como dijimos, en monoterapia o en combinación, y también para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tenga o no tenga diabetes, ya está en las guías nuestras. Más en los diabéticos. Y bueno, el CKD entonces, también en enfermedad renal crónica con dosis fija de 10 miligramos, y se va ajustando después, sí, cuando cae mucho la tasa de filtrado. Con eso cerramos, Ana. Muchas gracias. Para tranquilidad del doctor Pressman. Gracias a todos. No sé si hay tiempo de preguntas, doctor Pressman, pero... 5 minutos, aprovechamos si quieren preguntarle algo. ¿Alguna pregunta? Si no, la idea es arrancar con preguntas. Sí. Tengo un comentario solamente. Soy Roberto Cardenari, soy de la Francisco, obviamente hago clínica médica. Ustedes hablaron de etapa en la fase renal, la fase cardíaca. Quería saber, seguramente ustedes tienen experiencia, no,
Básicamente, tenemos que, supongo que ustedes tienen experiencia también en lo que es el uso de DAPA en la enfermedad hepática, porque me ha pasado con hepatopatías severas haber tenido problemas cuando hago la combinación de metformina con otra droga, y con la DAPA me llama la atención haber encontrado respuestas favorables a los valores de la hepatopatía previa. En algunos casos, concretamente tenía un caso de un paciente obeso, diabético, coronario, con colocación de stent y una cirrosis no alcohólica. Es decir, es una bomba. Y ese paciente, usando DAPA, no solamente que anduvo muy bien de su diabetes, sino que también mejoró los parámetros hepáticos. Eso no está comentado, por eso lo quiero agregar. Y por otro lado, me llama la atención que DAPA, hay muchas obras sociales que no lo están cubriendo. Básicamente PAMI, por ejemplo. Es más, yo personalmente hice una nota a PAMI, por supuesto nunca me contestaron. Bueno, era solamente eso y bueno. Excelente comentario, doctor. Hago una breve aclaración. Es correcto lo que usted dice. No lo hemos mencionado y no lo presentamos porque no está en guías, no está autorizado por ANMAT, pero hay muchísimos estudios que muestran la mejoría de lo que es la esteatopatitis no alcohólica, el NASH, con el uso de los inhibidores de la SGLT2. Aparentemente, y hay estudios en ratas en donde muestra que los inhibidores de la SGLT2 tendrían un efecto directo a nivel hepático, mejorando un poco lo que es la esteatopatitis o el aumento de enzimas hepáticas y todo esto, independientemente de la reducción de peso y de la reducción de hemoglobina glicosilada, mejoría metabólica, como usted menciona. Está en estudio, hay muchos estudios ongoing, los hepatólogos están atentos también a esto. Es otro efecto que también se ve con los análogos del receptor de GLP-1, así que ojalá que pueda ser así. Respecto al segundo comentario, hago una breve aclaración. Yo no soy prestador de PAMI, pero sí sé de que los inhibidores de la SGLT2 están autorizados y PAMI los autoriza por vía de excepción en pacientes que ya hayan tenido algún evento cardiovascular previo, sea infarto agudo de miocardio o una ACV. Entonces ahí por vía de excepción el PAMI sí los cubre, lo mismo que para los GLP-1. Pero es cierto que y tanto la parte de acceso de los laboratorios como todas las sociedades están intentando de que estas drogas sean cubiertas o un mayor porcentaje o al 100% en muchas obras sociales, porque el efecto benéfico que tienen tanto en pacientes con o sin diabetes a nivel cardiovascular y a nivel renal es muy importante, así que todos esperamos que eso siga mejorando cada vez más. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra? Doctor Pressman no nos deja. Doctor Pressman, Muchas ¿quién gracias. hace? Gracias, doctor. Gracias, Ana. Gracias, Santi.